patología del hígado. En esta ocasión vamos a ver lo que es el quiste hidatídico. Esta cuestión que a veces cuando conoces se te estremece. Cuando desconoces de esto, te vale un pepino. Comes donde quieras, comes lo que quieras, bueno. Pero a veces cuando llegamos a conocer, pues se nos estremece todo el cuerpo porque estas cosas son patologías que no son de ciencia ficción, son realidades que afectan a nuestra gente. Entonces, vamos a ver que el quiste hidatídico es una ciclozoonosis. ¿Esto qué quiere decir? Tiene una etapa larval y una etapa adulta, la tenia. La tenia es un gusanito pequeño, pero tiene un potencial de causar daño o de prenderse al tejido y causar lo que sabe hacer. La incidencia es variable, pero en casi todas es un poquito más de 1 por 100,000 habitantes. Naturalmente esto varía de una ciudad a otra ciudad, de una región a otra. Por ejemplo, nosotros tenemos esto más frecuente en el altiplano. Entonces, en el altiplano, ¿qué es lo que se cría? Llama, cordero, cabra. También es bastante frecuente en el norte de Chile y en el norte de la Argentina. Entonces, esto es variable, no es que aquí no hay. Aquí, para ser sincero, he operado unos 2 pacientes con esto. Uno de pulmón y otro de ni siquiera de hígado, carajo. Todo el peritoneo estaba como unas bolitas, pero una vaina. En estos se han descrito varios grupos, varias especies, pero de el que nos interesa es el Echinococcus granulosus, es el más importante. Todo el norte argentino, el chileno y hasta nosotros mismos, los otros no se ven que hagan repercusión en el ser humano, por lo menos no se ha conocido. Pero este Echinococcus granulosus, ese es el que nos vamos a enfocar, darle atención a esto. Es un helminto, hermafrodita, o sea, tiene las dos cosas para multiplicarse. Pertenece a la familia Phylum Platelminto, clase Cestot. Miren su tamaño, 4 a 7 milímetros. Este bicho tiene como huésped el intestino del perro. ¿Quién no tiene perro en su casa? Todos. Mira, el perro es el huésped habitual. Entonces, es bueno que le des atención, haciéndole que tu perro reciba tratamiento de desparasitación de tiempo en tiempo. Y también ver que el perro, pues, no vaya. El perro no es para la calle, es para la casa. Y si tú lo tienes en tu casa, pues, a tu perro en cierta forma lo estás protegiendo de contagiarse. Los intercambios metabólicos, o sea, la alimentación, ocurre a través del tegumento. Es un bicho muy pequeño. Tiene una cabeza, el escólex, y un cuerpo, la estróbila. El escólex tiene la característica de tener ventosas y unos ganchos que le sirven de soporte, de sostén, por donde se agarra. El cuerpo está formado por anillos que contienen los órganos de la reproducción, proglótidos. El último contiene el útero. Este útero, que este bicho es tan pequeño, miren la capacidad de huevos que puede reproducir de manera periódica. De 500, 400, otros dicen a 800. Es impresionante la cantidad de cómo multiplica. Y no necesita, uno solito tiene los dos aparatos para reproducir. Entonces, en estos bichos
se van a diferenciar. El adulto es la tenia. ¿Y dónde vive la tenia? La tenia tiene como huésped definitivo el perro, ocasionalmente el zorro, el lobo, el coyote. Entonces, a veces el lobo vive solitario, el zorro también, el coyote también. El coyote es el mismo, el zorro, solo que esto es dado con otro nombre. Coyote, pues, es un nombre mexicano, pero es un animal salvaje. Pero el perro está muy cerca del ser humano y el perro tiene la forma adulta, la tenia, y la forma larval, o sea que esta hidatidosis se presenta en dos formas, una forma adulta, una forma larval, la hidátide. ¿Dónde está alojado esto? En el ganado ovino, o sea, los corderitos, las ovejitas, el ganado porcino, el ganado bovino y las cabras. Aquí también hay que mencionar las llamas, el ganado caprino. No están exentos de esto. El huésped accidental viene a ser el hombre de la forma larval. Entonces la larva está en el hombre. ¿Cómo llega al hombre? Por accidente. Es un huésped accidental. Los huéspedes intermedios son los animales. Entonces, miren, este es un esquemita que me parece un tanto práctico. Está carneando un cordero, una cabrita. Todo eso, lo que le ha sacado de su intestino, pues está botando. El perro se está comiendo. Entonces, el perro va a defecar, pero ya no como lo que está comiendo. Entonces, esto va a ir a las cabras, a los corderos. Y este ciclo se va repitiendo. Un corderito con este bicho va a carnear y va a sacar las tripas, va a sacar las vísceras. Entonces va a invitarle al perro, el perro va a comer y el perro va a defecar. El ciclo completo va a terminar en el intestino del perro. Y así se va a ir contagiando. Entonces, en esta cuestión, los huevos ingeridos, pasa al intestino, del intestino pasa a la circulación. Entonces, el quiste en el hígado, pulmón u otras vísceras. O en su defecto, para los animales, va a pasar del intestino, de la pared intestinal donde estos bichos se agarran, va a pasar al hígado, a las vísceras. Este bichito que parece tener dos ojitos, estas son las ventosas. Y es su gancho o sus ganchos con los cuales se adhiere a la pared del intestino y a través, por contacto directo, se alimenta. Entonces, después de fijarse ahí, pues, el bicho, tenemos el bichito, la tenia, en el lado izquierdo, un poquito lateral. Ese es el bicho, tan insignificante. Y esto es un ciclo que va cumpliéndose. Este esquema está más práctico todavía para explicar. Entonces, el quiste hidatídico tiene una adventicia. La adventicia, ¿qué es? No es la adventicia de las venas de las arterias. Esta adventicia es una reacción inflamatoria que ocasiona el bicho, o sea, el quiste, cuando está en contacto con el tejido de la persona, en este caso el hígado. Entonces, esa reacción desmoplástica se llama adventicia. Es una reacción inflamatoria del tejido que está en vecindad con el quiste. Más adentrito, pues si entramos, vamos a ver la membrana externa o laminar, o otros llaman lamillar o cuticular.
Entonces, estas son las membranas. Esta membrana va a tener la característica de este quiste. ¿Cuál es su característica? La calcificación, jóvenes. Esto no es como el absceso mediano. Esto se diferencia del absceso piógeno porque este quiste tiene la característica de presentar calcificación en su pared. Entonces, si vamos más adentro, tenemos las membranas germinativas. Esa que parece ser como rayadito, como cinta, pues la membrana germinativa. Y adentro hay la arenilla hidatídica, o sea, los bichitos que están flotando. Esta membrana germinativa tiene la capacidad, es la parte donde se va a multiplicar la vesícula y los mismos bichos. Aquí es donde se multiplica. Y así es como este pinche quiste se va yendo multiplicando. La germinativa, o sea, la capa interna, da origen a las vesículas, hijas o proescólices. Son otros bichitos que están apareciendo ahí. La cuticular, o sea, la externa, simplemente es para el intercambio nutricional, pero esto se caracteriza por un engrosamiento, una reacción inflamatoria por vecindad. Eso está pegado a la pared de la víscera. Y la adventicia va a producir una reacción inflamatoria. ¿Qué es lo que hay en el interior del quiste, en cualquier quiste? Vesículas libres que están circulando dentro del quiste, líquido hidatídico y arenilla. Entonces, ese es su contenido. Esta es una imagen de este quiste. Miren, tenemos en la de la izquierda varios. ¿Qué característica tiene? Blanquecino. La pared es engrosada. Esta pared tiene calcificación y es el que nos hace el diagnóstico y es el que se hace sospechar por los exámenes que realizamos. Este quiste hidatídico en la persona pues no va a dar inicialmente ninguna molestia. No es como el ameboma, no es como el quiste piógeno donde hay fiebre, hay compromiso del estado general. Ni madres. Esto puede estar, es más, ni sabes cuándo te has contagiado con esto, porque esto no es de unos días, no es de un mes, esto es de años, por lo menos unos 6, 8 años, para que tenga unos 3 centímetros de tamaño. El bicho es pequeñísimo. Entonces, eso es lo que hay en el interior de un quiste hidatídico. Aquí debemos tomar en cuenta los aspectos clínicos. La equinocosis primaria, la secundaria. Entonces, en la primaria, hay infestación en varios sitios del cuerpo, principalmente el hígado y el pulmón. Son los más frecuentes. Quiste hidatídico, ¿dónde anida? Hígado o pulmón. Y después, peritoneo cualquiera. La secundaria es la diseminación del material hacia los sitios cercanos o distantes donde tienes el primario. O sea, del hígado, pues eso va a migrar, ya sea por ruptura o por el mecanismo mismo de esto, porque no se olviden que este bicho ingresa por la sangre. Entonces, primero se adhiere a la pared del intestino. Y ya después de eso, como es muy pequeñito, tiene la diferencia de que, ¿por qué en el hígado? ¿Por qué en el hepatocito? Porque es muy pequeño. Y el hepatocito también es más pequeño todavía. Entonces el hepatocito lo detiene. Y ahí es donde empieza a crecer y a anidar. La infestación es bien difícil decir 10 meses, Mica. Esto va a ser de años, 6 años, 8 años, para que pueda manifestarse o el paciente tenga alguna molestia. Pero las molestias van a ser muy vagas.
Entonces, la localización es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber dónde, qué complicaciones podemos tener y cuáles son las alternativas de tratamiento que podemos hacer. ¿Será que es el único o son múltiples? A veces cuando son múltiples están cerca uno del otro o están separados por tabiques. Entonces, esto no es de que se va a mezclar o va a formar, no, son separados. Cada uno es un huevo y el huevo pues tiene su cáscara y la cáscara tiene calcio. Es algo parecido en esto. Y esto va a ir creciendo independiente uno del otro. Entonces, ¿por qué razón los segmentos del lóbulo derecho, la disposición de la vena porta, jóvenes? Entonces, no es tan elevada, sino que es casi aplanada. Y por eso en estos segmentos es más frecuente por cuestión anatómica. ¿Cuál es la clínica de esto? Es asintomática. Después de 8 años o 10 años que se ha contagiado, puede tener el paciente un aumento de volumen a nivel del hígado o un tumor palpable en uno de los cuadrantes del abdomen. Pero no le molesta. Es una cosa móvil, es una cosa que está comprimiéndole, sí, y que se deja tocar, se deja palpar, pero no le molesta nada. Puede haber dispepsia, poco de dolor, puede haber ictericia. La ictericia no es porque invade la vía biliar, la ictericia es porque comprime la vía biliar. Esto es macizo, es grande y el tamaño es libre. No es para decir, es bichito pequeño, esto no va a crecer más de 1 centímetro. No, señor, este puede crecer 5 o 10 centímetros. Entonces, puede haber cuadros febriles o reacción pleuropulmonar, pero cuando afecta el pulmón es que ya está comprometido también el pulmón, o es que hay otro foco. En el examen físico no encontramos mucha cuestión. Puede haber una asimetría, puede haber una deformación, puede haber un tumor palpable, ya sea en el área hepática, ya sea en los cuadrantes de cualquiera del abdomen. Entonces, esto a veces no sospechamos de primera instancia. ¿Por qué? Porque no es lo habitual, no es muy frecuente. Pero cuando se presenta, sí se presenta y hace zapatear. En el laboratorio clínico, ¿qué esperamos? Leucocitosis. Esto es una parasitosis. Naturalmente, los eosinófilos van a estar elevados. Puede haber hiperbilirrubinemia, pero les vuelvo a decir, esto sí comprime la vía biliar. Y si no, no va a haber absolutamente nada. La amilasa de la misma manera. La amilasa no es que porque hay este bicho se eleva, no, la amilasa se eleva porque hay afectación del conducto pancreático y el páncreas es el que está inflamado. En las proteínas hay descenso de la albúmina. Estos pacientes, muchos dicen, no quiero comer porque me molesta, porque tengo esto. Y el paciente sabe. Va a haber un aumento de las gamma-globulinas. Y el coagulograma. Pero el coagulograma tampoco no se va a alterar, jóvenes, porque la función del hígado está normal. Solo que tiene un huésped que puede estar empujando, puede estar comprimiendo, nada más. Esto básicamente lo que nos ayuda es el examen inmunológico. El examen directo lo hace el patólogo. Si tú le mandas parte de la pieza o la pieza entera, es el patólogo que te lo va a ver en el microscopio. Es el examen directo. Va a encontrar el bicho, va a buscar y te va a informar. Pero esto es un examen directo. Las inmunológicas. Esto de detección de los anticuerpos circulantes en el cuerpo, pues es súper excelente. Esto nos da una sensibilidad
y especificidad, aunque la sensibilidad no es muy alta, pero la especificidad del 91%, y eso es muy bueno. Entonces, a veces es bueno hacer dos, el ELISA y un arco 5 para confirmar. El ELISA te da, pero el arco en 5 que detecta los anticuerpos circulantes en el paciente, ese sí tiene una especificidad del 91%. Ese es el examen ideal, es el examen. El Western Blot, el HAI, son exámenes, la inmunoelectroforesis. Son exámenes que son muy buenos, pero la detección del antígeno circulante es súper elevada. Sensibilidad pobre, 40%, pero especificidad para el diagnóstico, el 90%. Entonces, ese es nuestro laboratorio que nosotros esperamos tener. ¿Qué exámenes podemos pedir en esto? Miren, podemos pedir lo que tú te imaginas. Aquí no hay un límite, pero no todos nos sirven, jóvenes. Hay que aprender a seleccionar con criterio cuál es el que nos va a ayudar en el diagnóstico. La radiografía simple de tórax o de abdomen, de pie. Sí. Ayer dijimos, en el absceso mediano, pues a veces la radiografía hace el diagnóstico o hace la sospecha. ¿Por qué? Porque va a haber elevación del diafragma. O va a haber un nivel hidroaéreo ahí. Entonces, aquí esperamos lo mismo. Una radiografía. ¿Qué vamos a esperar? Una elevación del diafragma. Y podemos ver una imagen circular que esté comprimiendo el diafragma o esté en el hígado. Pero, ¿cuál es la característica que aquí nos olvidamos? Que la cápsula tiende a calcificarse. Y esto es con el tiempo, no es de inicio, es con el paso del tiempo. Las radiografías contrastadas del tubo digestivo. Mire, esto en lo personal no nos ayuda. Pero si yo tengo un tumor que está en la fosa ilíaca derecha y que me está comprimiendo el colon, estoy en la obligación de hacer esto. Simplemente para completar el protocolo. No espero que me dé muchos datos. La ecografía es un estudio excelente, jóvenes. Cuesta barato. El alcance y la información que me va a dar es excelente. Hasta el número, hasta el tamaño, su contenido y las zonas de calcificación también se va a poder ver. Otro examen es la tomografía. Entonces, aquí se puede hacer una tomografía sin contraste, con contraste. Vamos a ver las características, vamos a ver el contenido del quiste, vamos a ver el número, la localización. Y en esto, pues, las paredes de esto, pues, no son como las paredes del absceso mediano o del otro. Aquí ya las paredes son un poquito más gruesas. Y les vuelvo a decir, tiende a calcificarse con el tiempo. La colangiografía endoscópica retrógrada, bueno, no tiene indicación, pero cuando no sabemos qué es lo que tiene este paciente que se palpa un tumor, estamos en la obligación de considerar todos estos exámenes y ver si nos va a dar información o no. La resonancia magnética nuclear. Entonces, es otro examen de imagen, al igual que la tomografía, excelentes modalidades de diagnóstico. Nos va a dar la ubicación, las características, el contenido, su volumen y todos los datos que queramos saber. La arteriografía, pues, no tiene utilidad, porque esto no va a recibir vasos accesorios, no es un tumor de partes sólidas.
Esto es un huevo que está creciendo, es una parasitosis, es una calcificación. El gamagrama tampoco nos va a dar luces jóvenes, pero cuando tenemos un paciente en el cual no sabemos, hay que pensar en estas cosas y hay que pedir lo que nos sirve. La colangioresonancia puede darnos información. La resonancia es un excelente medio. Entonces es un estudio muy rápido. Ecodoppler tampoco nos va a dar mucha información porque este bicho no tiene irrigación. La irrigación es muy pobre. Tenemos una radiografía de tórax. Miren, tenemos una elevación, aparente elevación del diafragma, pero con algo en el lado izquierdo, un engrosamiento. ¿Será el diafragma o será esta bola que tiene? Pero nos hace sospechar. Aquí no hay derrame, pero está elevando. Y vemos un poquito diferente. A esto es lo que me refiero. Esto, bordes nítidos, bien definidos. No es infiltrante, pero tiene como unas bolitas en el medio, como unas sombras redondas. Bueno, ¿qué será? Pero es algo que está independiente. El estudio contrastado pues no nos va a dar mucha cosa. La ecografía. Al igual que la determinación de los anticuerpos, miren la especificidad de la ecografía, el 90%. Te va a decir qué forma tiene el quiste, cuál es su contenido, sus características, su ubicación. Es multivesicular en su interior que se ve. Entonces, todo eso, lo que hemos visto en la célula, la arenilla, el líquido, todo eso con la ecografía vamos a poder documentar. Para esta cuestión hay una clasificación, la clasificación de Garvey, pero aquí hay muchas cuestiones, paredes, contenido, morfología, pura vaina. Y el tamaño, es variable todo esto. En esta clasificación, ¿qué es lo que nos interesa? El tipo 1, colección pura, o sea, líquido. El tipo 2, colección con paredes divididas, entonces tabiques no completamente, como les digo, que dividen el quiste, tabiques incompletos o tabiques segmentarios. El 3, colección con septos, ya se ve paredes que dividen el quiste. El 4 ya es varios, pero ya no son líquidos, sino son duros, es heterogéneo. Y el 5, pues, calcificado. Esto va a depender del tiempo de evolución, jóvenes. Casi todos, después de los 5 o 6 años, van a estar calcificados. Esta vaina no se sabe cuándo se ha contagiado. Miren el tipo 1, está redondito, es líquido. Pero si le miramos con buena atención, pareciera que las paredes estuvieran inflamadas, algo así de la víscera. El tipo 2, hay tabiques, pero no son tabiques completos. Son tabiques o divisiones incompletas, es líquido, solo la presencia de los tabiques. El tipo 3, ya hay septos, ya están divididos, ya hay paredes en cada uno de los quistes que están dentro del huevo grande. Y las paredes ya están engrosadas. El tipo 4 ya es heterogéneo, pareciera que es como un segmento macizo, pero ya es duro. Entonces aquí el informe, el contenido es heterogéneo. Hay áreas sólidas y hay áreas líquidas. El tipo 5, ¿qué se ve? Ese halo blanco, es calcio, calcificado.
nada más. Ecodoppler, muy poco. Vamos a ver los vasos naturales, nada más. La tomografía, miren qué bonita imagen. Lóbulo derecho, grande, única. Pero si vemos la imagen del lado derecho, está tabicado. En la imagen del lado derecho, en el de abajo, está calcificado. En la imagen del lado izquierdo, inferior, hay una zona circular en el lóbulo izquierdo, está calcificado. La colangiografía. Esto tiene importancia si es que este quiste está en comunicación con la vía biliar. Y si no, no. Pero cuando hay, miren, la imagen del lado derecho, hay una sombra circular. Entonces, ¿qué es? ¿Está comunicado o no está comunicado? La imagen de la resonancia, miren cómo se ve el interior. Es como la imagen de la fotografía del inicio. Todo el quiste y su contenido. El lado derecho, pues miren, es heterogéneo y son separados. Luego de esto, pues de hacer el diagnóstico y la sospecha, tenemos que ver el tratamiento. En el tratamiento, jóvenes, el tratamiento básicamente es médico. El quirúrgico, pues miren, el quirúrgico tiene su indicación, pero el quirúrgico yo creo que hay que utilizarlo o dirigirlo con bastante criterio. ¿Qué es el quirúrgico convencional, la cirugía abierta? La laparoscópica y el percutáneo. Pero si ustedes conocieran los principios elementales, los cuidados que tiene el cirujano al hacer una cirugía abierta o convencional, yo creo que no les va a quedar ganas de preguntar o saber por la laparoscópica, porque tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas y tal vez es lo que más hay en la laparoscópica. Pero en este tiempo actual hay que tratar de hacer todo. Entonces, el tratamiento médico de esto es el albendazol, 10 a 20 miligramos kilo peso. Este tratamiento, pues, aquí nos dice 3 meses. Este tratamiento puede ser por mucho más tiempo, por el doble o por un año. Va a depender de la magnitud de la infección, el número de los quistes, la localización de los quistes. Unos dicen el albendazol, también el mebendazol tiene su efecto, pero este es el específico, el albendazol. Quistes menores de 3 centímetros le cae muy bien. Quistes no complicados. Y sobre todo los que son inaccesibles o están en la cara posterior o en el interior del hígado. Y esos que son asintomáticos, que no dan ninguna molestia. O se da albendazol después de la cirugía como profilaxis para minimizar la contaminación peritoneal. A veces cuando se hace esta cirugía, siempre se tiene el riesgo de que se va a escurrir accidentalmente este líquido en el peritoneo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? Evitar contaminación, siempre es el principal. Impedir la persistencia de cavidad residual. A veces con la cirugía no se puede, jóvenes, porque hay que ver, hay que analizar y hay que planificar lo que vamos a hacer. Impedir la sobreinfección, evitar las fístulas biliares. A veces con la cirugía exponemos a esto, no es la enfermedad, sino es la mano del cirujano. ¿Por qué? Porque este quiste está pegado a la pared del árbol biliar. Y lo que vamos a hacer es
aumentar el riesgo de una fístula biliar. La recidiva, a veces cuando no quitamos o quitamos uno o contaminamos la cavidad y no damos el manejo profiláctico necesario con albendazol, estamos dejando a su libre evolución. Es como si no le hubiéramos operado, no hubiéramos hecho nada. Entonces, esos son los objetivos más importantes. Para esto, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La edad de la persona, su estado general, el tamaño del quiste, cuál es la localización, es o no es accesible, no importa cuántos, pero son o no son accesibles para poder quitar. Entonces, el estado inmunológico. Y también hay que ver la facilidad o dificultad en el control postoperatorio. Esto es lo que me gusta. El tratamiento ideal es la exéresis completa del quiste. Entonces, ¿a esto a qué se refiere, jóvenes? Se refiere a quitar completo el quiste. Si es 1, si es 2, si es 3. Pero lo ideal es quitar completito. Y eso sí se puede, no es de que no se puede. Más adelante vamos a ver las dificultades o los cuidados que tenemos que tener y ustedes van a sacar conclusiones en relación a la cirugía, si vale la pena hacerse la laparoscópica o hacer la punción. Pero este es el principal objetivo. Para la percutánea o laparoscópica se seleccionan los quistes Garvey tipo 1 o 2. Quistes que estén accesibles, que estén al alcance, que estén en el borde hepático y que sean pocos. Y que no estén calcificados, porque una vez que estén calcificados, jóvenes, la punción es más traumática. La evacuación abierta o la resección para los Garvey heterogéneos y los calcificados. De localización posterior o que sean grandes. Básicamente, eso es lo más importante. Para el tratamiento quirúrgico, para el abordaje del hígado, la incisión por excelencia es la subcostal. Entonces, hemos dicho que va a depender de la localización, el número de las lesiones y el estado evolutivo del quiste. Porque es más fácil quitar uno que está calcificado. Es más riesgoso quitar uno que no está calcificado por la perforación y la contaminación. El quitar no quiere decir que vas a quitar a rajatabla, porque no, si vas a quitar tienes que quitarlo enterito, sin haberlo reventado. Es el éxito del tratamiento. Cuando se está haciendo esto, se puede hacer un tratamiento del bicho, del quiste, del parásito. Hay que esterilizarlo, hay que aspirarlo y hay que evacuar. Entonces, estas tres cositas son muy importantes. ¿Cómo vamos a esterilizar? Miren, esto está a flor de piel, en el borde del hígado. Esto está fácil de quitar completito, sin tener que aumentar la contaminación con una ruptura. Una ruptura de esto, o que caiga la 10ª parte de un cc, a este paciente no le ayuda. Va a tener una recidiva o una progresión. A ver, ¿qué cuidados tenemos cuando hacemos cirugía abierta? Hay que cuidar la pared de no contaminar, hay que aislar el peritoneo, hay que aislar de la punción el derrame. Si ustedes ven,
ese quiste pues lo están quitando. ¿Qué es lo que se hace cuando se va a hacerse? ¿Cómo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a esterilizar? ¿Cómo vamos a aspirar? Aquí tenemos una flecha donde está mostrando la dirección para puncionar el quiste. Esto se hace con dos agujas. Hay que aspirar con uno, por el otro hay que inyectar, hay que meter. Hay que evacuar con uno y con el otro hay que meter líquidos que nos ayudan a eliminar el bicho. Entonces, las sustancias que se llaman para eliminar la escolicida. ¿Cuáles son estos? El agua oxigenada, el cloruro de sodio, la solución fisiológica, pero llevado a un extremo hipertónico, el 20 al 25%. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda se está aspirando con jeringa y con una pinza está agarrando el émbolo o la aguja. En ese movimiento de aspirar y desenchufar el émbolo de la aguja, pues es el riesgo de que caiga. Para eso este caso está envuelto con compresa. Esa compresa debe estar con agua oxigenada o con solución hipertónica. En la imagen de la derecha tenemos dos agujas. Eso es lo que se hace. Por uno se aspira y por el otro se mete suero fisiológico alto. Aquí están metiendo al 33%, pero lo mínimo que necesita es el 20%. ¿Para qué? Para neutralizar los bichos. ¿Esto ustedes creen que es fácil hacer por la laparoscopía? Estas sustancias que dan tranquilidad, agua oxigenada, de 10 volúmenes. Pareciera que esto es una cosa inocua y que no, pero tiene su efecto en el quiste. Se aspira y con otra aguja, otra jeringa, se infla el mismo quiste, introduciendo agua oxigenada. O en otra, pues, solución fisiológica hipertónica, cloruro de sodio. O las pinches compresas, hay que cubrir con esto. Esto puede llevar a la muerte si es que se hace de manera inadecuada. Otro de los escolicidas es el formol. El formol, pues, es el líquido que se coloca al cadáver para que se mantenga. Y lo mismo se coloca pinchando, pero este puede causar un choque anafiláctico y colangitis, si es que pasa a la sangre, y la muerte de la persona. Entonces el formol, aguas, hay que dejarle a un ladito porque es muy peligroso. Pero con la solución hipertónica sí. Con estas cosas, miren, después de haber hecho esto, jóvenes, otra forma de hacer con este trocar de fino quieto. Uno de los, el de la izquierda, el de arriba, tiene un trocar que está la punta, el pulso. Entonces eso se retira y se conecta a este otro o parcialmente lo puedes retirar. Y este otro se conecta a un tubo, a un aspirador, y con eso se aspira. Aquí tenemos el mecanismo, el esquema, un solo trocar que está entrando ahí. Y de la misma manera se está ayudando para no pasarse más allá del quiste, porque es un punzo que tiene. Luego después de eso, pues hay que irrigar. Pero después de haber hecho todo esto, hay que quitar su cápsula, jóvenes. Naturalmente ya es vacío. Y esto hay que esperar unos 15, 20 minutos. No es de que lo hacemos y se acabó. Hay que quitarlo. Para esto, si es que se puede, para mí,
es mucho mejor quitar enterito, si es que es factible, para evitar esto. Miren, ahí está el quiste, aspirado, abierto, roto. Entonces, ustedes saquen conclusiones. Si con la vía abierta estamos haciendo esto, con la laparoscópica que voy a hacer, podré tener todos los accesos, todas las facilidades. Que de poder hacerlo, lo podemos hacer, pero ¿cuál es el beneficio? Entonces, en esto hay que revisar. Después de haber quitado, hay que cambiar compresas. Las compresas hay que desechar, sacando otras igual hay que colocar y hay que hacer un lavado de la cavidad. Y queda así. Entonces aquí lo han quitado enterito. Este quiste está pegado a la vía biliar o a la vesícula biliar. Entonces se ha quitado la vesícula y junto con el quiste. Entonces este es la mejor opción. Pero a veces no se puede, jóvenes. A veces esto tiene esta dificultad. Pegado aquí a la vesícula. O puede estar pegado a la vía biliar. Y el querer quitar esto, pues vas a dañar y vas a ocasionar una fístula. Que tal vez después de eso vas a tener que ampliar la resección del hígado. Porque la otra cuestión que es en el tratamiento quirúrgico, hacer resecciones segmentarias que incluya este quiste. Entonces, cuando se abre el quiste, miren, se diseca. La flecha nos muestra el caminito. Pero en el otro lado, pues está quedando el fondo. A veces por el temor de tener una complicación, ya sea vascular, ya sea de la vía biliar. Entonces, el hígado es un segmento que tiene venas que ascienden, que llegan al hígado y otros que salen del hígado y son de diámetro considerable. Y eso a veces hace tener miedo. Entonces, la laparoscopía se utiliza en los Garbi 1 y 2. Siempre y cuando esto esté accesible, sea único o sean pequeños. ¿Cuál es su desventaja? Aumenta el peligro de contaminación peritoneal por la dificultad para proteger y aspirar el contenido del quiste. Si la 10ª parte de un cc ha caído, bueno, ya está contaminada esa vaina. Entonces, la morbilidad es considerable, no es baja, 20%. Pero la mortalidad aumenta un poquito. Después de quitar este quiste, se puede empaquetar con el epiplón el orificio del hígado. El hígado va a regenerar, jóvenes. Ese hoyo que ha quedado, en poco tiempo, un par de meses, el hígado ya ha rellenado. No hay huella de eso. Pero cuando uno quiere, pues, dejarle epiplón, si quiere hacer un poco de mostaza, o hay sospecha de una fístula, eso te ayuda. Entonces, igual el albendazol hay que utilizar como tratamiento profiláctico o terapéutico. Entonces, aquí es bien difícil decir cuál es mejor, la laparoscópica o el otro. Pero yo creo que no vale la pena que les vaya confundiendo más con las otras. Solo ustedes vean, analicen las dificultades que tenemos en la cirugía abierta. En la laparoscópica tenemos un lente, tenemos 2 o 3 trócares y tenemos la pantalla. No tenemos con qué proteger el escurrimiento. No tenemos potencial para tener un buen aspirador, porque tal vez eso nos va a ganar. Tienes un aspirador, ¿qué tal si el aspirador se ha desconectado justo ese momento? Que la manguera han pateado, han pisado y ya valió madres todo. Entonces, eso es lo que podemos extractar de esto que es el quiste hidatídico. El quiste hidatídico afecta el hígado, afecta el pulmón, pero también puede afectar todo el peritoneo, jóvenes.
Y en el peritoneo pues son como huevos, duro, como piedra, así, de diferente tamaño. Y a veces cuando no conoces esto, no tomas en cuenta. Y la verdad es que puedes cometer por ignorancia alguna iatrogenia, abrirlo accidentalmente. No sabes qué cosa es, no tienes el cuidado. Porque no todos están calcificados, otros no tienen una solidez en la cápsula y hay que tener cautela. Pero ahí está, eso es lo que ocurre con el quiste hiatídico. Entonces, sus perritos cuiden muy bien, sale al parque, come cacas, come todo lo que han botado ahí. Aunque en la ciudad ya no hay corderitos, pero hay otros perritos. Y no sabes si el perrito del vecino, el que ha venido a visitar al parque, tiene estos bichos o no. Para eso es mucho mejor que el perrito no vaya al parque. Si quieres jugar con el perrito, hazlo en tu casa. Entonces, esto es lo que puedo decirles en relación al quiste hiatídico. Cualquier paciente que se opera y el diagnóstico definitivo es esto, debe recibir tratamiento por 3 meses a 6 meses con albendazol, jóvenes, a la dosis que les hemos dicho. 4 semanas seguidos, descansa 1 a 2 semanas y después otra vez 4 semanas. Descansa otro tiempo, después otra vez, 4 veces. O a veces, cuando no es posible la exéresis de esto, hay que darle 8 meses, 1 año, porque es la única alternativa para neutralizar eso. Ya después, en ese camino, pues harás exámenes de determinación de anticuerpos, de los circulantes en su cuerpo. Ese es el más específico. Tus ecografías. La tomografía, pues probablemente no. ¿Por qué? Por el costo, aunque es mucho mejor, o la resonancia. Pero la ecografía, hecho por manos con experiencia excelente, te va a detectar lesiones pequeñas. La tomografía no te va a detectar lesiones pequeñas. Entonces, eso es en lo que podemos decirles esto. Jóvenes, vamos a quedar aquí. Entonces, mañana les voy a pedir un poquito de paciencia para terminar los 2 temas que nos quedan. No he querido partir esto porque creo que los 2 otros tienen relación. Esto es una cosa aparte. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Muchas gracias por su tiempo. Y pórtense bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Muchas chicos. gracias, doctor. Hasta Chao, mañana. chao.